La ciudad de Río Cuarto, ubicada al sur de la provincia de Córdoba, alberga una de las universidades públicas más importantes de la Argentina, la Universidad Nacional de Río Cuarto, integrada por las facultades de Agronomía y Veterinaria, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Físico-Química y Ciencias Naturales, Ciencias Humanas e Ingeniería. Ocupa un campus de 116 hectáreas, a las que se suman 1.445 hectáreas de campos de experimentación y actividades culturales. Trabajan y estudian allí 1.800 docentes, 20.000 alumnos y 530 personas de apoyo administrativo y técnico. ¡Que se tiren! Por favor, mantenerse del otro lado de la calle. Por favor, mantenerse del otro lado de la calle. En definitiva, lo que ocurrió fue que había una experiencia que estaba organizada por un grupo de trabajo que depende de la Facultad de Ingeniería, el grupo GIRPO, que hacía una experiencia con la línea de investigación que ellos tienen, que es la extracción de aceite con solvente, en este caso el hexano. Y lo que estaban haciendo es una experimentación para optimizar el proceso de extracción del aceite. En particular, en ese momento, lo que se sabe es que hubo un derrame, posiblemente porque se rompió una de las válvulas y se produce el derrame, y por las características de este combustible se produce el desplazamiento hacia un sector donde había, en principio, ya creo que estaba demostrado, un autoclave encendido, que fue lo que produce la ignición del combustible y se propaga en la dirección de donde había producido el derrame. Cuando comenzó, se sucedieron una explosión tras otra. Bueno, describir eso aún hoy en mi mente, a casi 5 años de eso, todavía el ruido, las explosiones, el fuego, los gritos, el no entender qué ocurría, una explosión que se sucedía tras otra, y los olores todavía los tengo en mi mente. Así que, bueno, a raíz de esa explosión hubo quemaduras diversas de varios compañeros, entre ellos mi esposa. Lo que hay es una planta piloto que a lo sumo puede hacer ensayos, laboratorio y piloto, y no de la magnitud que se estaba pretendiendo con la cantidad de hexano
que se puso en juego en estas experiencias. Lo que está mostrado es que había alrededor de 13 tambores de 200 litros, lo cual significa una cantidad de este elemento que excedía las posibilidades de ser manejado, tratado e inclusive almacenado en la planta piloto. Yo los acompañé en la ambulancia, a la mayoría de ellos, viajé con ellos en la ambulancia. El camino fue largo, externo, rápido. Por momentos las cosas uno trataba de explicarse qué pasaba. Yo vivía cerca de acá en la universidad, un par de hijas estaban acá en mi casa y no entendían lo que pasaba, porque veían humo, escuchaban explosiones, el teléfono que sonaba. Otras dos estaban en el colegio. Antes de salir fue la última vez que vieron a la madre. Esa es la realidad. Durante mucho tiempo tuve que aprender a superar la culpa de haberla traído ese día a trabajar. Eso, bueno, por otra parte uno aprende que lo que le toca es tratar de luchar por lo que quiera. Y hemos mantenido una posición firme y convencidos de que esto no queremos que ocurra más. No queremos que se vuelva el orden de la vida, que madres tengan que enterrar a sus hijos en su lugar de trabajo, que los hijos no vean más a sus padres que fueron a trabajar a un lugar. Creo que esa fue la convicción, la fuerza, lo que uno trata de juntar y aún hoy se mantiene vivo, ¿no? Esa partida de Exano tuvo su origen en la aceite de General Dehesa. Y el transporte desde Buenos Aires, entiendo, hasta General Dehesa se hizo por un tipo de transporte que en principio estaba autorizado para transportar ese combustible, pero después el transporte desde AGD hasta la universidad en principio se hizo solamente por un transporte común que no tenía las medidas de seguridad que se requiere para este tipo de casos. Mis marcas todavía están en la ventana porque yo salté por la ventana. Cuando yo abrí la ambulancia no le conocía a Liliana tenía ojos claros, los ojos eran color agua, del calor, del fuego, no le conocí. Lo raro, lo difícil es que en un ambiente tan lógico, tan académico, no generemos los argumentos suficientes para que esto no ocurra. Si hay algo que nos permitió decir que la explosión transformó este escenario educativo, es que nos permitió cobrar un estado de conciencia que no existía, que es que antes que la producción de conocimientos estaba la vida. O sea, sin vida no hay conocimiento. Hay situaciones que te hacen rechazar, pero la convicción del querer que esto no ocurra, del querer de dar ejemplo, de ser parte viva de todo esto, hace que uno continúe, que busque anclajes positivos, que no son fáciles de conseguir a veces. Y que no se transforme en una fobia, en lo que uno pueda tratar de que haya modificaciones y cambios para el mejor, o al menos
que nos demos cuenta de aquellas cosas que a veces las dejamos pasar, un poco porque no sabemos, otro poco porque simplemente no buscamos los canales, las vías, y ya estamos tan metidos en esto de ser un poco técnicos de todo, que lo sabemos todo, y de que qué nos va a pasar, que es parte de una costumbre, de una filosofía, y que después hay que lamentar con creces. Las primeras asambleas, sobre todo la primera asamblea, que fue en el anfiteatro, y eso fue prácticamente al día siguiente, o al segundo día, ahí recibimos la noticia de que había fallecido el estudiante, y bueno, realmente nos conmovió, y bueno, los asambleístas cada vez que tomaban la palabra y hacían una intervención, lo hacían con mucho sentimiento. Algunos compañeros del propio Juan haciendo, recordándolo y valorizando su gesto en el propio momento, porque algunos ya lo sabían y otros nos quedó claro después que él tuvo la posibilidad de salir y volvió a entrar intentando hacer alguna maniobra, tratando de minimizar el impacto de lo que era el fuego, las posibilidades de mayores explosiones. Con el continuar de las asambleas, porque hubo varias, hubo una que hicimos en el centro de la plaza, 2 o 3 en la puerta de la universidad, de alguna manera teníamos la sensación de que la gente se iba consustanciando cada vez más, y con lo que nos había pasado había mucho dolor en muchos de los compañeros que intervenían, había también necesidad de explicación y de contar lo que le estaba pasando a cada uno. Y allí fue cuando uno de los compañeros planteó que había estado recibiendo algunas llamadas telefónicas de gente que tratándole de indicar, marcar o amenazar de que no dijera las cosas que estaba diciendo en las asambleas, porque de alguna manera ya se vislumbraba 2 miradas a 2 posicionamientos distintos acerca de lo que estaba pasando. Aquellos que intentaban o siguen intentando ocultar esto, tratando de negar y tratando de que de alguna manera aquellos que pudieron o no tener alguna responsabilidad puedan zafar, y aquellos que entendemos que hay que poner todo sobre la mesa de la mejor manera posible para que se sepa y que nunca más vuelva a ocurrir. Que ningún estudiante, que ningún no docente, que ningún docente, que ningún contratado sea presionado o sancionado por formar parte de nosotros. Receptamos la necesidad de reunirnos. O sea, ustedes piensen que se produce la explosión en planta piloto y la institución no convoca a un lugar para poder compartir, para poder encontrarnos, la institucionalidad desaparece. Entonces lo que emerge es el sindicato como lugar de contención, pero rápidamente se produce un proceso de asamblea interclaustro, ¿no? Eso es una novedad importante, y la asamblea fue pasando por distintas etapas, ¿no? Una etapa que tenía que ver con la posibilidad de poner en la palabra lo que estaba procesándose en lo más doloroso del corazón, ¿está bien? Pero que no llegaba a expresarse a través de la palabra. Había que ponerle palabra al dolor. O sea, ese es el primer papel que cumple la asamblea. Es un papel de reparación, y que solamente se puede hacer desde lo colectivo. El discurso institucional hegemónico que aparece a los días siguientes de esta gran asamblea es el discurso de la normalización.
la necesidad de abrir la universidad. La universidad es un lugar seguro, la puesta en sospecha del discurso de la Asamblea en realidad lo que está haciendo es poner en duda la racionalidad de esta institución educativa. Esta institución educativa es una institución de altísima racionalidad, y lo que ocurrió fue un accidente que se equipararía a un hecho natural. O sea, así como llueve, ocurre un accidente en el trabajo, ¿no? Esta naturalización de la muerte en el trabajo. También se da cuenta que no es común que los sindicatos puedan participar. Los argumentos que nosotros sosteníamos, más allá de tratar de mostrar algunos precedentes, estaba fundado en la necesidad de que como sindicato debemos velar por el bienestar, sobre todo colectivo, de los trabajadores. Y aquí lo que se había puesto en juego no solo fueron el riesgo de salud, sino la vida de los propios compañeros que estaban o que asistían a la universidad, y que nosotros como sindicato podríamos aportar desde nuestra mirada, tal vez testimonio, tal vez peritaje o lo que entendiéramos que era correcto, para poder contribuir a esclarecer y determinar si hubo o no hubo, de quién eran las responsabilidades que se pudieron establecer, sobre todo pensando que si las cosas se hubiesen hecho de otra manera, esto se podría haber evitado. La investigación que estaba haciendo este grupo, el GILPO, era en principio un acuerdo que luego se iba a firmar en convenio, y que de hecho había un convenio que tenía solo la firma de un representante de la fundación, que era un acuerdo de mejorar este proceso de extracción de aceite por solvente, y esta empresa era Desmet, una empresa internacional dedicada a este tipo de negocios, que es la venta de llave en mano de plantas para la extracción de aceite por solvente. Y lo que habían acordado con este grupo era, optimizar el proceso. Tiene este perfil, como todas las empresas, más allá de el rubro al que se dediquen, que es la de tratar de maximizar sus ganancias. En este caso, lo que queda demostrado que en el convenio, el acuerdo, si bien la empresa iba a poner un cierto dinero, era insignificante comparado con las ganancias que iba a lograr si estas experiencias salían de manera positiva, y que iba a poder vender como producto a las empresas dedicadas al tema en el país y en el extranjero. Hay en la universidad, por lo menos en la que yo estoy, que me imagino que va a ser la mayoría, hay como una especie de desarrollo, crecimiento de los grupos, fundamentalmente por el propio empeño que le ponen, digamos, y por las vinculaciones que pueden lograr con las autoridades universitarias o con vinculaciones externas. Y no hay básicamente una planificación del desarrollo en función de intereses más comunitarios. Si bien hoy en Río Cuarto no hay ningún instituto específico que depende del CONICET, sí hay muchos docentes que son investigadores, docentes e investigadores de la Universidad de Río Cuarto, pero tienen su vínculo con el CONICET. En particular, en el grupo del GILPO, que era el grupo que hacía la experiencia en la exploración de la planta piloto, su referente, el profesor Matea, era docente, investigador, y también era investigador principal del CONICET. Me parece que es importante pensar en la organización de la universidad, y cómo nosotros, los docentes, trabajadores y los compañeros trabajadores, nos organizamos para funcionar en cualquier trabajo, en particular en la universidad.
Creo que eso no está claro, no es fácil, fundamentalmente por una condición de que los docentes universitarios no asumimos realmente que somos trabajadores y nos cuesta pensarnos como tal. Tenemos más tendencia a pensarnos como intelectuales o pseudointelectuales, donde la tarea no es manual, sino de elaboración intelectual, y que de alguna manera eso no requiere tener una organización mucho más clara y aceitada con el compañero con quien compartimos el trabajo, digamos. Y eso es difícil y complicado, y creo que en Río Cuarto se da, y posiblemente revertir eso va a ser muy difícil. En la propia Facultad de Ingeniería eso se da, y ocurría al momento de que ocurrió la explosión de la planta piloto. Nosotros en algún momento impugnamos una de las decisiones del juez que dio origen a nuestra presencia en los alegatos allá por el 2010. En ese momento nosotros hacíamos eje a través de nuestros abogados de que había fundamentalmente algunas cuestiones que eran centrales. Una era que tenía que ver con el tema de seguridad, no se daban las condiciones, no había un cumplimiento de la ley vigente, más allá de la ley de sus falencias, y también había una cuestión de desorganización administrativa en la propia universidad, al punto tal de que se estaban realizando las experiencias y todavía no había un convenio formalmente suscrito, a tal punto de que había ingresado el material explosivo, el hexano, y no había registro de su ingreso ni responsabilidad o sea, había una serie de cuestiones que marcaban que había un desorden organizacional en la propia universidad que hacía pensar en una responsabilidad mayúscula de la universidad en esta cuestión, más allá de las condiciones de trabajo en términos de seguridad. Creo que allí hay una responsabilidad mayúscula por parte de ellos. Y también hay que pensar en la responsabilidad de quienes fueron los que permitieron el transporte del hexano y cómo llegó ese hexano a la Universidad Nacional de Río Cuarto. De pronto aparece, a partir del horror y de la muerte, aparece el cuerpo como una visibilidad, y aparece el trabajo y las condiciones de trabajo. Esto es lo que el 5 de diciembre va a significar de manera abrupta, de manera muy fuerte, de manera traumática, va a significar para todos nosotros en este colectivo de trabajadores en la Universidad Nacional de Río Cuarto una gran significación y un desafío a pensar el trabajo desde otro lugar. Tomamos como propia la propuesta de la participación de los trabajadores como sujetos transformadores de su propio lugar, o sea, ellos como partícipes activos de quienes realmente realizan el trabajo, lo reconocen, se reconocen en él y bueno, y son los principales que pueden llegar a proponer las mejoras y los cambios. La Asamblea permitió politizar esta dramática del 5 de diciembre. ¿Politizarla en qué sentido? En hacerla consciente. O sea, en colectivamente elaborarla en un plano de una conciencia que nos permitiera salir de este estado como de shock postraumático, que en realidad el postraumático es mucho más largo, todavía sigue estando presente, pero que nos permite salir de ese estado de shock para poder elaborar, para poder poner en palabras lo que nos estaba ocurriendo. Y la Asamblea logra un nivel de conciencia de tal modo que permite elaborar un plan de emergencia que tenía una programática muy clara en términos de políticas específicas de cómo debíamos salir del estado en el cual estábamos, de indefensión,
donde solicitábamos primero la constitución del Consejo Superior, que no había sesionado. En segundo lugar, la declaración del estado de catástrofe y con todo lo que eso implicaba en términos de disparar las asistencias necesarias, en términos de las asistencias médicas, las contenciones psicológicas, o sea, uno de los elementos más importantes, a partir también de la ayuda. Esto es clave. Nosotros tuvimos la ayuda de equipos de psicólogos de catástrofes vinculados a los sindicatos con experiencias ya en otros lugares del país, que nos permitieron ir poniendo en alerta este estado de vulnerabilidad psíquica en la cual nos encontramos, todo de riesgo psíquico, ¿no? Y esta problemática planteada al Consejo Superior de la Universidad, incorporando también la necesidad de una revisión exhaustiva de las condiciones en las cuales estábamos trabajando. Ya no solamente, o sea, la explosión planta piloto ponía como en sospecha el estado general en el cual estábamos trabajando, solicitando una inspección a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en conjunto con el sindicato y con las propias autoridades de la universidad, la puesta en marcha de un plan de relevamiento y la necesidad de contar con un plan de higiene y seguridad y una explicitación de ese plan en términos institucionales claros. O sea, no contábamos con un plan de seguridad en la Universidad Nacional de Río Cuarto. También la producción de conocimiento puede ser una producción altamente alienante. Es decir, cuando frente a la necesidad de conocer lo que pongo en riesgo es la vida, entonces en realidad ese conocimiento no produce verdad. Ese conocimiento lo que produce es alienación. De alguna manera, ese conocimiento se convierte en un fetiche y que tendría similitudes con el fetichismo de la mercancía, ¿sí? Porque así como en el fetichismo de la mercancía lo que desaparece es el trabajador, aquí también en la producción del conocimiento lo que desaparece es el trabajador que produce el conocimiento. O sea, quien produce el conocimiento es el sujeto humano, que además no es un sujeto humano abstracto, participa de un proceso de trabajo que tiene sus lógicas. Diseñando esos mapas, diseñando sus riesgos, diseñando también las mejoras, ¿no? Y imaginándolas en el tiempo. Eso nos parecía fundamental, porque si no, llevar adelante un plan de salud y seguridad que fuera realmente efectivo nos parece imposible. No creemos en eso, no creemos si los participantes del proceso productivo realmente no son ellos los que colaboran en dar toda la información y generan su propia idea y su propia noción de los cambios que quieren realizar en sus espacios de trabajo. No creemos en otra forma. Que ellos sean felices y puedan tener una vida feliz, ¿no? Porque en general hoy el mundo del trabajo es una cosa muy loca, está toda atravesada por por todo ese conjunto de objetivos que tiene el sistema económico, digamos, y que por ahí entran en tensión fuertemente con los de proteger la vida, ¿no? Maximizar el lucro, maximizar el beneficio no es maximizar la felicidad ni ahí muchas veces, ¿no? Y después el sentido también que le damos al trabajo, ¿no? Como el único mecanismo en una sociedad que realmente es un verdadero distribuidor de la dignidad humana de los seres, y que nos parece que en eso también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, no permitir que haya trabajo precario, ¿no? De ninguna forma, ni contractual. Creemos que de esa forma se reparte y se distribuye la riqueza, ¿no? Y la riqueza en todo sentido, no solamente en la cuestión cuantitativa, sino en la cualitativa. Planteábamos la necesidad de un sindicalismo que no solamente fuera reivindicativo, que está bien que lo fuera, o sea, nosotros dábamos un fuerte debate por el salario, pero también necesitamos plantearnos un sindicato que asumiera fuertemente el mirar el proceso de trabajo de manera integral, y particularmente un
un sindicato que asumía una perspectiva integral de construcción política y que, estando en el espacio de las universidades, la producción de conocimiento, las relaciones institucionales, etcétera, también tenía que ser parte del proyecto integral como trabajadores. Y creo que este es el gran debate de fondo en Argentina y Latinoamérica. Diríamos que en lo que se denomina el mundo de la periferia, es decir, cómo como trabajadores somos los sujetos protagonistas de los procesos del trabajo, ¿no? Bueno, esto supone cambiar relaciones elementales, que son las relaciones entre el capital y el trabajo. Quiénes son los dueños de producción, quiénes son los que controlan el proceso de trabajo, y ese es un debate a fondo. Ese debate lo teníamos y lo seguimos teniendo y lo vamos a sostener. Para nosotros es una posición innegociable de carácter integral de la apropiación de apropiación colectiva por parte de los trabajadores, de nada más y nada menos de los procesos de reproducción de los bienes materiales y simbólicos. En definitiva es eso. Estamos hablando nada más y nada menos de la construcción de un espacio de libertad, de una sociedad de iguales, de un mundo de iguales. Nosotros además pertenecemos a una red, a un colectivo amplio nacional de organizaciones sociales, sindicales, nos reconocemos en una larga experiencia en Argentina, en la historia y en la historia de los últimos años en particular, en la cual se plantea la necesidad de que como trabajadores precisamente tengamos una concepción integral del poder y donde el poder no esté disociado de la construcción sindical. O sea, cuando el sindicalismo obvia la cuestión del poder, ahí se vuelve corporativo, ¿sí? Porque se vuelve un espacio, una estructura, que no es organización, es más una estructura que una organización consciente de la necesidad de construir poder para poder transformar profundamente la realidad. O sea, romper el cerco de lo puramente sectorial y reivindicativo tiene que ser un proyecto para el conjunto de los trabajadores en el sentido amplio, como clase trabajadora, ocupados, desocupados, campesinos, educadores, etcétera. Tiene que ser un proyecto que lo podríamos caracterizar de tipo vital. O sea, no hay posibilidad de generar condiciones de libertad en el campo del trabajo si no aparece como horizonte el problema del poder y el problema de la construcción de una sociedad de iguales. El 5 de abril de 2013, el Tribunal Federal Oral de Córdoba condenó al ex vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Carlos Bortis, como autor del delito de estrago culposo agravado por la muerte de personas, a 3 años y 6 meses de prisión por la tragedia de la planta piloto. Otros 4 exdirectivos también fueron condenados con diversas penas. A su vez, el tribunal dispuso volver a investigar la conducta de la empresa Aceitera General Dehesa, responsable de la compra y traslado del hexano. También ordenó continuar la investigación a Desmet, empresa que encargó y montó la estructura donde se realizó la experiencia de la planta piloto. También los jueces requirieron ampliar la investigación sobre las responsabilidades que pudieran caberle a Oscar Spada, quien se desempeñaba como rector de la universidad en 2007, en el momento en que se produjeron las explosiones.